¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenos días. Es un gusto estar junto a ustedes en esta mañana y escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Dios es nuestra guía, Él es nuestra luz en medio de las tinieblas. Es un gusto, queridos hermanos. Queremos invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo número 23. Si nos acompañan, por favor, con su lectura. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es bueno saber que nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros en todo momento y con plena certidumbre de fe, saber que Él tiene el control en nuestras vidas. Queremos invitarles a que nos acompañen a este culto virtual, en donde descubrirán más de la palabra del Señor. Oremos. Te damos gracias, amado Padre Celestial, por este maravilloso día, por tener la capacidad de poder abrir nuestros ojos y mirar tu creación, poder llenar nuestros pulmones con oxígeno, poder tener la seguridad de que tú diste tu vida por nosotros. Hoy te queremos honrar, pedirte perdón por aquellas cosas que hemos hecho lejos de tu voluntad, pero saber que en medio del valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Tú eres nuestra luz, nuestra guía, nuestro amparo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eres fiel en tu misericordia eterna.
saludo muy cordial para todos nuestros amigos que nos están mirando en este momento. Y hoy en día escuchamos muchas noticias alarmantes que realmente nos causan miedo. La semana anterior, el día martes, salió una noticia que decía que un hombre había sido encontrado muerto en la Florida en la calle. Claro, todavía en la noticia decía que van a investigar si es que se trataba por COVID. Pero, siendo honestos, nosotros cuando escuchamos que alguien se muere en la calle, en estos momentos, es verdad que nos viene un sentimiento de miedo porque somos humanos. Y pensamos, aunque no esté confirmado, posiblemente es por COVID. Y los rumores pueden crecer diciendo que es por COVID. Estamos llenos de palabras que nos causan miedo. Por eso en este momento quisiera que compartamos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la única que nos puede vacunar contra la muerte. Usted dirá, vacunarnos contra la muerte. Eso es imposible, porque todos vamos a morir. Pero escuchemos la palabra del Señor y poco a poco vamos a ir entendiendo el título de este mensaje, Vacúnate contra la muerte. Quisiera que me acompañen a la palabra del Señor. Esta vez vamos a leer en la Dios habla hoy, en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5 en la versión Dios habla hoy. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Lo primero que nosotros tenemos que ver en este pasaje es que Jesucristo es la palabra que produce vida y luz. Jesucristo es la palabra que produce vida y luz. Cuando decimos la palabra, como aquí aparece en Juan, tenemos que ir a Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 3 en la NBI. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Es importante este texto del Génesis, porque cuando aquí Juan está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, se está refiriendo a que Jesús es la palabra encarnada. La mente de Dios encarnada en un ser humano. Es algo difícil para nosotros entender esto, porque estamos hablando de Dios y de un misterio que es la encarnación de Jesús. Dios tiene el poder para crear de la nada. Antes que este universo exista, Dios, en medio del caos, como el caos que estamos viviendo ahora, en medio de la pandemia, hay caos, hay incertidumbre, hay terror. En medio de todo eso, Dios habla y pronuncia su palabra, y su palabra crea la luz. Ahí, en ese acto de creación divino, está Jesús también. Solo que Jesús todavía no se había encarnado, pero está la Trinidad ahí, está Jesús ahí, creando este universo. Imagínense en el poder creador de la palabra de Dios, que de la nada crea y existe, y este mundo, todo lo que vemos,
el cielo, las montañas, los árboles. Es fruto del poder creativo de la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo, cuando ya se cumplió el tiempo, se encarnó y vino a nosotros y caminó en medio de nosotros. Es el tiempo de la gracia, el tiempo del reino de Dios. La palabra y la vida se unen en un solo hombre. Se unen la palabra y la mente de Dios en una persona, se encarna. Ya existía, es eterno. Es Dios mismo, pero no había venido a nuestro mundo. Para entender esto, les invito a Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Capernaum. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Él les dijo: «Yo soy, no tengan miedo». Ellos querían recibirlo en la barca, y en un momento llegaron a la tierra a donde iban. En medio del caos que estamos viviendo, es natural que tengamos miedo. Pero aquí está la palabra de Jesús, la palabra que era desde el principio. Y Jesús nos dice: «Yo soy, no tengas miedo». Porque usa el término yo soy, que significa yo soy el que soy, el que era, el que es y el que ha de venir, el eterno, el nombre propio de Dios, de las 4 consonantes hebreas. El nombre impronunciable de Dios, sagrado y santo, es el mismo nombre que Jesús usa cuando les dice: «Yo soy, no tengan miedo». En medio de esta tormenta que estamos viviendo por la pandemia, sentimos que hay un alboroto en nuestro corazón, en nuestras emociones. Afuera tenemos miedo de la contaminación, del contagio. Y Jesús nos dice esta palabra: «Yo soy, no tengan miedo». Jesús está aquí en medio de nosotros, hablando a nuestro corazón. Es la palabra que produce paz, la palabra de Dios, la palabra de Jesús. La palabra de Jesús también produce vida. El segundo aspecto que habíamos visto en el texto de Juan 1, produce vida. Por eso, en Juan, capítulo 17, versículos 2 al 3, vamos a ver en qué consiste esta vida. Juan 17, del 2 al 3, en Dios habla hoy. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: «Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues tú has dado autoridad sobre todo hombre para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste». Cuando dice la vida, aquí se refiere a la vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? La vida eterna no significa cuando ya después de la muerte física vamos a vivir eternamente solamente. Es verdad, hay la esperanza de la vida eterna con Dios cuando ya muramos. No significa simplemente una extensión de vida infinita, que se va a alargar la vida infinitamente en esta tierra tampoco. Para muchos sería una maldición. Muchos quisieran que ya se acabe tanto dolor y tanto sufrimiento. Entonces, ¿qué significa la vida? La vida
significa la calidad de vida, significa la vida de Dios en nosotros. Imagínense, vivir como Dios vive. ¿Cómo vive Dios? Dios vive en una paz, en una serenidad. El poder de Dios en nosotros es algo difícil de entender, pero para eso quisiera que me acompañen a Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos al otro lado del lago». Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas le acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo?». Jesús se levantó, dio una orden al viento y dijo al mar: «Calla, quieto». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Y se preguntaban unos a otros, llenos de miedo los discípulos: «¿Quién será este que hasta el viento y el mar le obedece?». Esto significa calidad de vida. Esto es vida eterna. Jesús tiene la vida eterna y nos quiere transmitir esa vida eterna a nosotros para tener serenidad sobrenatural en medio de la pandemia, en medio de la tormenta. Él se queda dormido en medio de una gran tormenta que los discípulos, que eran pescadores experimentados, pensaban que iban a morir. Eso es lo que Jesús quiere transmitirnos: calidad de vida. El tercer punto de este mensaje tiene que ver con que Jesús es la luz. Jesús es la luz que no se puede apagar. Cuando un muchacho iba a una casa que no era la suya, la dueña de la casa, pensando hacerle un favor, le dijo al muchacho: «Te voy a dejar la luz prendida para que no tengas miedo en la oscuridad». Pero el muchacho muy amablemente le dijo: «No, señora, no se preocupe, porque es la oscuridad de Dios». Con Jesús, la noche resplandece alrededor nuestro, aún en medio de la oscuridad. Porque la luz de Jesús no se puede contener. La luz de Jesús irrumpe en la oscuridad. Y en medio de la pandemia que estamos viviendo, la luz de Jesús no se puede ahogar. No se puede ahogar con la corrupción que estamos viviendo, la corrupción política que realmente nos indigna y nos da vergüenza. No se puede ocultar la luz de Jesús por el pecado que estamos viviendo también en nuestras propias vidas. No se puede ocultar la luz por la religiosidad que a veces vivimos y que ciertamente no es la vida que Jesús quiere que vivamos. Jesús no quiere que vivamos una vida religiosa, una doble vida. Solamente cuando hablamos con cristianos, hablar de Dios, pero en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras familias, no conocemos a Jesús, no conversamos con Él, no pasamos tiempo con Él, no tenemos vida eterna posiblemente. Tal vez solo tenemos una religiosidad. Entonces, la luz de Jesús es algo que no se puede apagar. Quisieron apagarla, pero no pudieron. Veamos en Juan, capítulo 20, del 1 al 3, en la Dios habla hoy. Juan, capítulo 20, versículos 1 al 3 en la Dios habla hoy, y después del 11 al 17. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Miren las tinieblas, estaba oscuro. Tal vez es una metáfora también, y tal vez Juan, cuando está escribiendo, está diciendo que era complicado para María Magdalena aceptar la muerte de Jesús. Y vio quitada la piedra que tapaba la entrada.
Entonces se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Versículo 11. María se quedó afuera junto al sepulcro llorando. Y lloraba y estaba y se agachó para mirar adentro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que yo voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que Él había dicho. Cuando pasan estas cosas como la pandemia, como lo que estamos viendo, la muerte, la infección, el miedo, la corrupción, el pecado, todo eso comienza a entrar en nuestro corazón, nos produce ansiedad porque somos humanos, porque sí nos afecta. Y lo que la palabra del Señor nos dice es que la luz de Jesús, si realmente tenemos la luz de Jesús en nuestra vida, nada de estas cosas van a poder apagar la luz. Los fariseos y los dirigentes judíos querían matar a Jesús, querían apagar esa luz, porque esa luz brillaba tan fuerte que descubría el pecado de ellos. Porque nada oculto puede permanecer en la luz de Jesús. La verdad tiene que salir tarde o temprano. Es una luz poderosa. Y por eso dice también en Juan que amaron más las tinieblas que la luz. Y por eso a los suyos vino y los suyos no les recibieron, dice también. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, dice. Y entonces nadie quiere que sea descubierta en la luz, como la corrupción, como el pecado, como tantas cosas que están en nuestro corazón. Pero por más que quisieron apagar esa luz, matando a Jesús, pero Jesús resucitó al tercer día. Y como vemos en el relato, María Magdalena se olvida de la promesa de Jesús que dijo que iba a resucitar al tercer día. Así como nosotros nos olvidamos de la palabra de Jesús cuando estamos en medio de esta situación, cuando no tenemos trabajo como ahora, cuando no tenemos para las medicinas como ahora, cuando vemos que nuestra familia se enferma, se infecta, cuando nosotros mismos tal vez estamos sufriendo enfermedades, o algunos de los que están mirando tal vez estarán infectados. Cuando todo eso pasa, nos olvidamos de la palabra de Jesús, de la promesa de Jesús. Y entonces es como que en nuestro corazón se comienza a apagar esa luz. Pero la luz de Jesús, si nosotros nos entregamos a Él, esa luz va a brillar tan fuerte que ninguna tiniebla puede apagar esa luz. En este momento quiero hacer una invitación a las personas que no conocen a Jesús, a las personas que están en este momento con desesperación y que es la primera vez que escuchan a Jesús, o tal vez ya lo han escuchado antes, pero como religión. Ahora quiero presentarles a Jesús, que es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios produce vida y produce luz. La vacuna contra la muerte es palabra, la P, vida y luz, PPL 1.5. La vacuna contra la muerte es PBL 1.5. Palabra, vida y luz, y 1.5 de Juan 1,
al 5. Porque ese es realmente el antídoto más poderoso contra la muerte, pero no contra la muerte física, sino contra la muerte espiritual, a la que todos nosotros estamos de alguna manera en este momento luchando, porque se comienza a morir algo de nuestro corazón con todo lo que estamos viviendo. Comenzamos a morir espiritualmente. Y si no tenemos la palabra de Jesús en nuestra vida, a Jesús mismo en nuestra vida, que es la palabra encarnada de Dios, si no tenemos la vida de Jesús y si no tenemos la luz de Jesús en nuestro corazón, entonces comenzamos a morir. Es verdad, todos vamos a morir físicamente en algún momento. Pero si tenemos la vida eterna de Jesús en nuestros corazones, sabemos que la muerte física solamente será un paso para ir a encontrarnos con Jesús, con el que ya estamos caminando aquí en la tierra, al que estamos escuchando, al que estamos leyendo los evangelios, al que estamos conociendo, al que estamos amando, al que estamos acostumbrados a estar en su presencia, a obedecer su palabra. Solamente va a ser un paso a la eternidad con Él, pero nosotros ya tenemos vida eterna. Por eso ese es el único antídoto y la única vacuna contra la muerte. Les pido que me acompañen en oración y voy a invitar a las personas que no conocen a Jesús y que por primera vez van a entregar sus vidas a Jesús, que me permitan orar con ustedes. Y si usted siente en su corazón hacer suya estas palabras que yo voy a decir en este momento, yo le invito a que usted lo haga con fe, porque el Señor está viendo su corazón y un milagro va a surgir ahí donde usted está. Puede hacer suyas estas palabras que voy a orar en este momento. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Confieso que he sido orgulloso. Confieso que he vivido la vida como yo he querido. Pero en este momento me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Creo y confío que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios. Confío y me entrego totalmente a ti. Tú, Señor Jesús, eres mi Salvador, mi Señor, mi dueño, y de ahora en adelante quiero conocerte más. Manifiéstate a mi vida, Señor Jesús. Quiero conocerte más y renuncio al pecado y a las tinieblas. En tu nombre. Amén. Gracias a todos los que hicieron esta oración conmigo. Si realmente lo hicieron con fe, es el primer paso para tener la vida eterna. Conozcan a Jesús y sigan aprendiendo de Él a través de los evangelios. Pero para los que ya conocemos a Jesús, que no sea religión, que no sea teoría, que sea una relación realmente íntima y personal con Jesús. El Jesús resucitado que vive para siempre y que su Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Y podemos tener en este mismo instante, a través del poder de su palabra, podemos tener vida, podemos tener luz en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.
Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa Landín. Hoy quiero compartir con ustedes lo que Jesús ha hecho con mi vida. Les cuento que cada mañana es un deleite para mí compartir con Jesucristo mi café. Quizás para otros les parezca muy incluso malo que irrespetuoso que yo me tome un café con Jesucristo, pero así he caminado 40 años con Jesucristo. Es un deleite leer su palabra, mirar cuánto me ama. Aquí la palabra de Dios me dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando leo la palabra de Dios, siento que Jesucristo salta de las páginas y habla conmigo. Es un deleite para mí estar con Él, le escucho a través de cada una de las páginas. Él es mi amigo, Él es mi Padre, Él es mi Dios. Cuando tomo café y leo su palabra, sé que Él está conmigo, sé que Él me ama, sé que Él comparte conmigo como lo haría un padre con su hijo. Yo no le tengo miedo a Dios. Me recuerda eso cuando yo compartía con mi papá. Mi padre era muy chistoso, tenía ocurrencias muy lindas. Él se sentaba con una papaya y me decía, a ver, mija, vamos a matar un chancho. Le voy a sacar las tripas del chancho. Le vamos a sacar esto y vamos a comer. Cuando yo leo su palabra, sé que es como vivir con mi padre. Tomo mi café, hablo con él me habla. Él me dice cómo vivir, cómo hacer, cómo tomar decisiones. Luego que he tenido mi devocional con Él, me levanto y me enfrento junto a Él las vicisitudes de la vida. Empiezo mi rutina diaria, a trabajar, a hacer las cosas de mi casa. Pero entre tanto el día entero pasa la palabra de Dios girando en mi mente. Y sé que todo el día Él me habla y me siento como que volara, porque su palabra está dando la vuelta y esta es mi vida preciosa con Jesús. De esto les quería compartir, que leer la palabra de Dios, hablar como es. Es lo mismo que aquella mujer que dijo, se sentó a los pies de Jesús para escucharla. Es la parte de que nadie, es la mejor parte que escogió la mujer. Aquella que nadie le podría quitar. Nadie me puede quitar lo que solo Dios me puede dar a través de su palabra. Con el gozo y la alegría y la libertad de tomarme un café con Jesucristo. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias por habernos acompañado en este culto virtual con la plena certidumbre de que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Mis queridos hermanos, les invitamos a que se suscriban, compartan y comenten nuestras publicaciones. Les esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja. Que esta semana sea una semana de éxitos. Bendiciones. Dios les bendiga. Quisiera terminar con este texto de Juan, capítulo 20, versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida. Que la paz de Dios, que la vida eterna de Jesucristo, al cual le damos honra y gloria, esté con ustedes para siempre. Dios les bendiga.